Ahora sí, querido pastor Wilson Moir, desde la hermosa Quetzaltenango. Gracias por acompañarnos esta noche, por darse el tiempo para estar con nosotros en vivo. A los que nos ven aquí en Bolivia, comentarles que el pastor Wilson fue mi pastor durante 4 años, mientras yo estuve allá en Guatemala. Yo tenía cabello en esas Así épocas es, y yo recuerdo a Samuel, el hijo menor del pastor Wilson, fue mi alumno en la academia de Agua Viva. así es, Y así yo es. solía levantarlo a Wilson, a Samuelito y lanzarlo al aire, jugando durante Ujú. el recreo. Y yo pienso que ahora Samuel me puede levantar a mí y lanzar él a mí, ¿verdad? Claro que sí, él está más grande que yo. Sí, exactamente, subí en las fotos. Y bueno, para los que no lo conocen en persona, Pastor Wilson es realmente un gran siervo de Dios en todo el sentido de la palabra, porque es una persona de alta estatura espiritual y de alta estatura física también. Entonces, y además con una voz imponente. Dios lo diseñó para ser pastor, a Pastor Wilson, ¿verdad? Aleluya. Así No, es. y realmente el ministerio del Pastor Wilson ha marcado mucho mi vida en muchísimos sentidos y por eso es una alegría para mí y un honor compartir con usted esta noche. Eh, Pastor Wilson recibió un llamado el año 92, empezó con el ministerio de niños, ¿verdad? Así es. Posteriormente fue reconocido como pastor de jóvenes de la Iglesia Enseñanza de Agua Viva y el 2001 él fue reconocido como el pastor general, el pastor principal de la Iglesia Enseñanza de Agua Viva ahí en Quetzaltenango. Como diríamos, se ganó sus estrellas a la antigua, ¿verdad? Escalando los Así peldaños es. del ministerio y Dios lo ha respaldado paso a paso. Hace unos minutos compartíamos que cuando yo estuve por allá, la iglesia tenía 2 servicios, más o menos 600 miembros, y hoy están por los 1,800 miembros en la iglesia y 3 servicios. Bueno, no le quito más tiempo, solo quería presentarlo y que lo conozcan y realmente agradecer. Y ahora, entonces, le planteo la pregunta para quienes lo conocen en Guatemala, para que conozcan un poco más al pastor Wilson fuera del escenario, fuera del santuario y también aquí en el resto del mundo. Cuéntenos un poco acerca de Wilson Moir. ¿Cómo es que recibió el llamado al ministerio pastoral? ¿Qué sintió al recibir ese llamado? Bueno, pues todo empezó cuando yo era un joven, era bien joven, tendría unos 20 años, y entro a estudiar en el Instituto Bíblico. Yo estaba estudiando en la universidad, estaba estudiando agronomía, llevaba 3 años de agronomía, y entonces siento el deseo muy fuerte de Dios de poder entrar al Instituto Bíblico. Cuando entro al Instituto Bíblico, encuentro el rechazo total de mis padres. En primer lugar, yo era el único cristiano de mi familia, y cuando Wow. yo entro al bíblico, mis padres se enojan demasiado conmigo, y entonces mi mamá me dice una frase que fue dura, porque ella me dice, bueno, si te vas a meter a ese instituto, mirás de ahora en adelante quién te va a mantener. Wow. Entonces, yo tengo que buscar trabajo, y voy a la iglesia y le digo al pastor, pastor, yo quiero pues que usted me dé trabajo. En ese tiempo habían salido los dos jóvenes que hacían la limpieza en la iglesia como misioneros. Uno se había ido a Honduras y el otro se había ido a Petén, a un lugar al norte de Guatemala. Y entonces él me dice, bueno, lo único que hay acá en la iglesia es para limpiar la iglesia. Y entonces yo acepto, pero no le cuento a nadie porque me daba vergüenza que yo estaba ahora limpiando la iglesia, mientras estaba estudiando en el Instituto Bíblico. Un día, mientras que yo estaba limpiando la iglesia, precisamente estaba en el área del púlpito y estaba una toalla ahí limpiando todo. Entonces el Señor, no de manera audible, pero sí puso en mi corazón la siguiente palabra y me dijo, tú vas a ser pastor de esta iglesia. Y Wow. entonces, desde que yo empecé, desde que yo vi eso, cada vez que limpiaba el púlpito, hacía que la toallita fuera como mi micrófono. Y como no había nadie más, jugaba que yo era el predicador. Pero en ese momento yo sentía una cosa. Yo decía, para que yo llegue a ser el pastor de esta iglesia, se tiene que morir el pastor. Y efectivamente el pastor se murió. Entonces pasaron unos años y entonces yo ya fui el pastor de la iglesia, pero así fue como yo recibí el llamado pastoral. De la manera más tal vez humillante. Yo estaba hasta abajo y el Señor ahí abajo me dijo, te voy a ser el pastor de esta iglesia. Realmente
cómo Dios usa los comienzos más humildes para llevarnos a la cima de la montaña, ¿verdad? A veces cuando nos toca ese llamado de decir, hermano, ayúdame limpiando el baño o limpiar la tarima, o decimos aquí el bajista de la alabanza, pero no es porque toque el bajo, sino es porque es el que baja y sube los instrumentos de la tarima. Exactamente. Y a veces no nos gusta esa labor, pero Dios está preparando nuestra vida y nuestro corazón para grandes cosas, ¿verdad? Entonces fue limpiando la iglesia y cuando el llamado se hizo realidad, porque a veces del llamado a la consumación de ese llamado, creo que las cosas cambian, ¿verdad? ¿Y cómo sintió Wilson en ese momento cuando el Señor dijo, lo que te prometí el 92 o aquel año, hoy el 2001 se hace realidad, aquí están las llaves de la iglesia? ¿Cuál fue el sentir del pastor Wilson en ese momento? Bueno, les voy a contar cómo fue. El pastor, que era el pastor titular, renuncia a la iglesia, va y se traslada a otra iglesia aquí en Quetzaltenango, y pues habíamos estado hablando con él y en reuniones y todo, pero yo estaba ese día sábado como a las 10 de la mañana en mi casa, cuando Pastora Marion, que es la fundadora del ministerio, me llama por teléfono. Y ella me dice, hermano Wilson, me dice, el pastor se fue y quiero pedirle que usted sea el nuevo pastor de la iglesia. En ese momento, yo le contesto, claro que sí, por supuesto. Y ella me dice, pero no lo va a pensar, pero no va a orar, no va a consultar con su esposa o con su familia o algo. Yo le digo, no, lo he estado esperando durante muchos años. Yo sabía que yo iba a ser el pastor de la iglesia. Sabía que iba a ser un reto, porque realmente yo iba a encontrar una iglesia destrozada, una iglesia dividida, una iglesia con mucho dolor, una iglesia que había sido lastimada y prácticamente, tal vez en ese tiempo éramos unos 700 miembros, y cuando el pastor se va, quedan unos 150, 175 miembros, y todos estos eran miembros que estaban pues con el corazón partido a la mitad. Y entonces me toca a mí recibir ese gran, pero gran reto. Por un momento yo tenía miedo. Me llamaban las personas y me decían, hermano Wilson, tenga cuidado porque esa iglesia es un cementerio de pastores. Los pastores ahí no duran ni 4 años. El que más ha durado 4 años y usted no va a durar ni un año. Y por eso todavía hasta el día de hoy, ya dentro de 2 meses, cumplo 19 años. Y lo celebro en grande porque era contra todo pronóstico. Aparte de eso, yo era joven, pues tenía 29 años, ¿verdad? Claro. Y por muchos años yo había sido el payaso. Fue el primer ministerio que yo tuve. Yo estuve en el ministerio de payaso durante muchos años. Y me vestía de payaso los domingos, los miércoles, salíamos a campañas, y toda la gente en la iglesia y fuera de la iglesia me conocía por un personaje que yo tenía que se llamaba Nico. Entonces Nico el payaso andaba por todos lados y era más conocido yo como el payaso que como el pastor. Y entonces era un reto bastante grande para mí que quitarme ese estigma del payaso para llegar a ser el pastor. Pero fue maravilloso porque a pesar de todas las circunstancias tan difíciles, el Señor empezó a respaldarme muy pronto, y poco a poco la iglesia empezó a crecer y a crecer, a crecer, y pues hoy hemos crecido bastante. El Señor me dio una palabra y me dijo a través de la cantante Doris Machine. Ella llegó a la iglesia 2 meses después de que yo quedé como pastor, y ella me dijo, ¿has pensado que los zapatos de pastor te quedaron muy grandes? Pero yo te he dicho que no, porque te he preparado para este tiempo. Y me dijo, por cada persona que se fue, yo voy a regresar 10 veces más. Y así ha sido, ¿verdad? Muchos de los que se fueron, pues regresaron con el tiempo, y regresaron otras muchas personas más. Así es, gloria a Dios. Y pongamos un poco de contexto para los que nos miran, un poco sobre lo que es enseñanza de agua viva, a la vez que aquello que recibió el pastor Wilson en ese momento de 29 años. Enseñanza de agua viva es un ministerio internacional que está en toda Centroamérica y en otros lugares del mundo, y fue fundado por la familia Circle, ¿verdad? El pastor James y su esposa Marion, los pastores Circle, y él fallece el 98 en un trágico accidente de avión. Y bueno, su esposa, con otros miembros de la familia y algunos misioneros, quedan a cargo y llevan adelante el trabajo de esta misión, que se encuentra también en Honduras, Salvador, Belice.
pero el centro mundial está en Guatemala, ¿verdad? Guatemala es la sede de enseñanza de Agua Viva, es el corazón de enseñanza de Agua Viva. La pastora Marion está allá, a pesar de ser americana, su vida, su corazón, su pasión están ahí en Guatemala, ¿verdad? Y bueno, este ministerio que tiene además una serie de institutos bíblicos en toda Centroamérica, planta la iglesia. Y pasan muchas cosas, como nos cuenta el pastor Wilson, y de repente de 29 años le dicen, te vas a hacer cargo de una iglesia que, como él nos cuenta, está ahorita dividida, está destruida. Hace no mucho, estamos hablando del 2001, el 98 ha fallecido la muerte, perdón, ha sufrido la muerte de la cabeza de todo este ministerio, del fundador de este ministerio, y no solo fue él, ¿verdad? Fue todo el equipo de liderazgo original que falleció en ese Así trágico accidente. Entonces, todo un ministerio internacional se queda acéfalo y se está levantando, y en medio de eso hay una crisis dentro de la iglesia, que es parte del ministerio. Entonces, hay corazones dolidos con la frescura de este accidente, más la división en la iglesia, la pérdida del pastor local. Y a un joven de 29 años que había hecho el trabajo de payasito, como dice, le dicen, te vas a hacer cargo de una iglesia que carga dolor por la pérdida de seres queridos, carga dolor por la división y carga una serie de otras cosas. Y ahora aquí está, hazte cargo. Realmente, qué cosas nos da Dios, ¿no? Muchas veces. así es. ¿Y cómo fue entonces el hacerse cargo? ¿Qué cosas Dios le mostró? ¿Qué lecciones? ¿Qué hizo Wilson de 29 años en ese momento para decir, ok, agarro esto, tengo la palabra de Dios, la promesa de Dios y encaro este llamado? Eh, lo digo porque hay muchas personas que sienten un llamado igual, ¿verdad? De servir al Señor, de misioneros, de pastores, de maestros. Y cuando ven que servir al Señor no siempre es una taza de leche, no siempre es, aquí está ahora este famoso, se asustan y se echan para atrás o se descalifican. ¿Qué fue aquello que mantuvo ya al pastor Wilson Moir siguiendo adelante, fortaleciéndose y sacando adelante esta obra? Bueno, pues nosotros hicimos, en primer lugar, todo lo que el hombre intenta hacer. Yo quiero decir, nos equivocamos mucho. Hicimos planes de hombres, métodos de hombre, muchas cosas donde nos equivocamos vez tras vez, hasta cuando nosotros encontramos la clave del crecimiento. El Señor me pidió que hiciera dos cosas. Yo renuncié a todos los programas, quitamos células, quitamos todo. Esto es porque el Señor me lo dijo. No digo que todos lo tengan que hacer, pero yo lo hice porque el No Señor es una receta, ¿verdad? Exactamente, pero a mí me funcionó hacer dos cosas y es lo que les quiero decir. El Señor me dijo, Wilson, predica la palabra. Y entonces me dediqué a predicar la palabra domingo y miércoles, la sana doctrina. Y esto fue lo que empecé a hacer. Durante cada servicio me preocupaba mucho por alimentar a la gente con la palabra de Dios. Nuestra visión es convierte a mi pueblo a la palabra de Dios y no a la religión. Y el Señor me dijo, esta es la receta, predica la palabra. Y empecé a predicar la palabra. Esto, no mis pensamientos, no lo que leí en un libro, la palabra de Dios. Incluso hoy en día sigo predicando la palabra porque esa es la clave. Y lo segundo, el ayuno y la oración. Empezamos a tener nosotros ayunos todos los viernes y cada inicio de año lo comenzamos con 21 días de ayuno. Y estos ayunos han determinado el rumbo de la iglesia y el éxito de la iglesia. No hemos dejado de orar ningún viernes, hemos orado y clamado al Señor y es increíble, pero cuando los pastores me preguntan, pero ¿cómo ha hecho usted para que la iglesia crezca? ¿Cómo pasaron de 200 casi a 1800? Y yo les digo, es fácil, predicar la palabra, la oración y el ayuno. Y muchos ni siquiera me creen, porque quisieran que yo les dijera algo más sofisticado, algo más profundo, pero realmente es lo que nos ha funcionado. Ayuno, oración y predicar la palabra. El reto es muy grande, el reto es difícil. Contarlo en pocos minutos resulta tan sencillo, pero hemos pasado tantas cosas tan duras, tan difíciles, pero lo que nos ha sostenido es conocer la palabra. Lo que nos ha sostenido es seguir orando y seguir poniendo nuestra confianza en el Señor.
Amén. Básicamente lo que el mismo Señor promete, ¿verdad? Que es Él el que da el crecimiento. Y parece que Exactamente. hay dos recetas, ¿verdad? O sea, podemos crecer por el camino humano, siendo muy estrategas, muy hábiles, como decimos en Bolivia, muy capos en hacer las cosas, o podemos crecer por el camino del Señor. Pero no siempre es más fácil, ¿verdad? A veces el camino del Señor parece más lento, parece más difícil, parece que no da fruto. Y hubieron momentos en los que Pastor Wilson se sintió así, se sintió como que, ¿a dónde estamos yendo? Estoy cansado. Y cómo, si es que fue así, ¿cómo es que salió de ese momento y volvió a fortalecerse en el Señor? ¿Qué secreto, 19 años después, podría darle a personas jóvenes en la fe o tal vez personas mayores que están cansadas de decir, ¿cómo me levanto otra vez cuando parece que las cosas no marchan? Bueno, sí tuvimos momentos muy difíciles. Hay una historia que cuentan, ¿verdad? De una persona que no se quería levantar para ir a la iglesia y le decía, mira, ya faltan 10 minutos para ir a la iglesia, ya faltan 5 minutos, ya va a empezar el culto. Y la persona no se quería levantar y al final le dijeron, sí, pero es que te tienes que levantar porque tú eres el pastor, ¿verdad? Entonces, exactamente así me pasó a mí. Los primeros meses fueron difíciles porque en vez de crecer, íbamos hacia abajo. En vez de aumentar, íbamos descendiendo, cada vez menos personas. Un año tardamos así hasta que el otro pastor pues ya abrió su iglesia o se estableció en una iglesia. Entonces fue como estábamos en caída libre, ¿verdad? Hasta que por fin llegamos a lo más bajo. Y en ese tiempo yo supe quiénes son míos, quiénes no son míos. Pero constantemente venía el desánimo. Constantemente yo pensaba, ¿por qué no me dediqué a otra cosa? ¿Por qué no mejor fui cualquier otra cosa menos pastor? Porque era tan difícil, porque era, pues, en el pastorado hay tantas cosas, hay críticas, hay señalamientos, hay división. Ustedes tal vez han pasado eso, las iglesias pasan eso, formamos líderes y cuando ya están fuertes, cuando ya están listos, van y abren su propia iglesia, formamos grupos de alabanza que nos cuesta tanto con el grupo de alabanza y cuando el líder de la alabanza ya pues canta bien, ya se afinó, ya toca el piano, ya es un gran líder, pues ahora tiene el llamado pastoral y se va y funda una nueva iglesia. Y entonces todos esos momentos fueron muy, pero muy difíciles. Pero yo creo que la clave siempre está en confiar en el Señor. Cuando uno sabe que el llamado es de Dios, uno sabe que Él se va a encargar y no es uno mismo el que lo va a hacer. Yo siempre le decía al Señor, Señor, esto no es mío, estas no son mis ovejas, estas son tus ovejas, Señor. Y entonces Él se encarga. Hace un momento mencionabas esto, decías que el Señor es el que da el crecimiento. Y por mucho que uno se afane, la Biblia dice que no puede añadir un codo a su estatura. Igual la iglesia, por mucho que uno se afane, no va a crecer. El Señor es el que da el crecimiento. Él añade cada día los que han de ser salvos. Y es increíble. Yo me aferré a esa palabra. Y el Señor añadía de una manera sobrenatural. Porque la mayoría de gente que va a la iglesia me decían, pastor, estaba en mi casa viendo un programa de televisión, cambiando, lo vi a usted y el Señor me dijo, a esa iglesia tienes que ir. Pasé enfrente de la iglesia y el Señor me dijo, entra a esa iglesia. Al final son personas llamadas de forma sobrenatural las que han llegado a la iglesia. Lo segundo, luego de depender del Señor, el equipo. Las personas de las cuales uno se rodea. Si uno se rodea de la gente equivocada, cuando vienen los problemas, esas mismas personas lo van a hundir a uno. Esas mismas personas le van a decir a uno que uno no sirve, que es incapaz, que no funciona nada. Pero yo tengo precisamente acá a mi equipo. Te voy a mostrar cuál es mi equipo. Cuando yo no quería levantarme, cuando yo no me quería ir a la iglesia, cuando yo no sabía qué hacer, esta mujer era la que me animaba a mí a seguir adelante. Ella era la que me daba palabras de aliento. Ella era la que tenía un grupo de oración con unas cuantas viejitas, no como ella, sino que unas más viejitas, y se encargaban de orar por mí.
Yo siempre digo, el éxito no es casualidad, el éxito es gracias a un grupo de personas que está intercediendo por el pastor y ellas se reunían todos los miércoles a orar por mí. Hoy tengo un grupo que se reúne todos los martes a orar específicamente por mí y ese es el éxito del pastor. El pastor no triunfa o tiene éxito porque es muy bueno. El pastor tiene éxito porque está rodeado de gente que lo apoya, que ora por él, que lo anima. No puedo evitar los lobos van a estar ahí, pero el pastor debe tener buenos perros ovejeros, ¿verdad? Que son los que están para apoyarlo, para cuidarlo, para darle ánimo. Y la esposa del pastor o la pastora es clave en el éxito del ministerio. Obviamente, hoy en día yo estoy arropado también por mis hijos, porque mis hijos están sirviendo los tres en la iglesia. Wilson ya está como pastor de jóvenes y entonces mis dos hijos lo apoyan, lo ayudan y todo. Y cada uno en el área del ministerio son esos pilares que lo hacen a uno nunca retroceder. Amén. ¿Cómo está, pastora Maite? Buenas noches, qué hermoso verla de tantos años. Gracias. Gracias Gusto de saludarlo y qué bueno y felicitaciones por esos bebés preciosos, que Dios lo bendiga. Y Muchas también gracias. a hermana Cara. Gracias. Sí, ella también siempre se acuerda con mucho cariño, les manda saludos. Ahorita está, bueno, ella está cuidando a los bebés mientras nosotros estamos aquí, todavía son pequeños, pero, Claro. pero muchas gracias. Sí, y esa clave que Pastor Wilson nos decía, tener un equipo que ore por el pastor y la familia pastoral trabajando unida, ¿verdad? Y más adelante vamos a entrar al tema de la familia particularmente, pero nos detenemos un minuto en ese tema del equipo. Pero, ¿qué tal si antes de hablar del equipo me permite compartir algunos saludos que nos han llegado? Claro, Está aquí Walter Rocabado, dice bendiciones a todos. Cara, que nos está viendo, dice hola, nos manda saludos. Nancy Gómez dice Dios bendiga su vida, Pastor Wilson, y le siga usando grandemente. Josué Cabrera, Pastor Wilson es uno de los hombres que más ha impactado mi vida, lo bendigo. Álvaro Mérida de Cochabamba, un amigo mío también, un ministro de alabanza aquí en Cochabamba, dice que él también era el que limpiaba la iglesia y ahora Dios lo está usando en un ministerio de alabanza y evangelismo. Pedro López dice, un buen pastor en esta ciudad, aunque no soy parte de la membresía, admiro lo que Dios ha hecho en su ministerio. Wilson Jr. dice, quiero seguir tus pasos, papá. Entonces mandamos esos saludos. Oscar Centeno también nos dice, dos grandes líderes, Dios les bendiga. Entonces, tenemos muchos saludos que nos van llegando. Y nuevamente saludos a todos los que nos ven. Seguramente algún saludo por ahí se nos puede estar escapando. Como siempre decimos, el Facebook mueve muy rápido los comentarios, así que si alguno no lo llegamos a reconocer, discúlpenos, pero les agradecemos el acompañarnos. Entonces, retornemos a este punto del equipo. Por favor, Pastor Wilson, si nos permite, ¿por qué es tan fundamental? Y usted mencionaba dos cosas que me parecen muy, muy importantes. Uno es la intercesión por el pastor y la otra es quienes rodean al pastor, ¿verdad? Porque parece ser en muchos ministerios que todo lo bueno que el pastor hace, nadie lo menciona y todo lo malo que el pastor hace es lo primero que sale al aire, ¿verdad? Se equivocó este domingo, se equivocó y en vez de decir Mateo dijo Marcos y qué barbaridad, no sabe de lo que está hablando. Pero realmente, qué importante es que haya un equipo de intercesión por el pastor y que haya un buen equipo de trabajo alrededor del pastor. Ya nos habló del equipo de intercesión y sería un desafío a todos los que nos están viendo de la iglesia de la cual formen parte. Oren por sus pastores. La Biblia nos dice que tenemos que tener en gran estima a aquellos que trabajan entre nosotros, principalmente a quienes nos dan la palabra de Dios, ¿verdad? Está en 1 Tesalonicenses 5:13, me encanta ese pasaje. Oren por sus pastores, oren por sus líderes, formen grupos de oración para cubrir la vida de aquel que Dios ha puesto para dirigirnos espiritualmente, el pastor de nuestra iglesia, ¿verdad? ¿Y qué tal el equipo de trabajo? ¿Cuál ha sido esa curva de aprendizaje de poder ver? Porque como usted decía, llegan músicos, llegan personas, los forman, parecen que están ahí con un llamado de Dios y de repente se van, abren otra iglesia y no siempre se van de la mejor manera. ¿Cómo se aprende a elegir ese equipo de trabajo? Y una de las cosas más difíciles, ¿cómo decirle a alguien no? ¿Cómo discernir
de una persona que parece que tiene un potencial, pero el pastor tiene un discernimiento de Dios que dice, tal vez este hermano no es parte de mi equipo? ¿Qué enseñanza nos podría dar al respecto? Bueno, solo quiero hablar un momentito acerca de las personas que oran por el pastor, Por favor. porque acá hay algo muy importante, y es que las personas que interceden por el pastor no tienen que ser, pues, tal vez un grupo de 50, de 60 personas. Hemos tenido la bendición de Dios de tener un grupo pequeño de intercesores, pero este grupo pequeño de intercesores son personas de demasiada confianza. ¿Por qué razón? Porque son a las personas que se les puede decir la intimidad del pastor. No a cualquier persona se le va a decir, el pastor está cansado, el pastor está frustrado, el pastor está estresado, el pastor se peleó con la esposa, el pastor tiene problemas de esta o esta otra situación, porque pues en vez de interceder, son del departamento de divulgación de la iglesia. Entonces, hay que cuidar eso. Por eso es un grupo pequeño de mucha confianza. Personas que realmente aman el ministerio, pero sobre todo aman al pastor. Y este grupo, por amor, va a interceder y va a clamar al pastor. Hay una persona que todos los días, yo la conozco muy bien, todos los días ora por mí y siento el respaldo en mi vida de sus oraciones. Y esta persona es de mucha confianza, que si yo estoy mal, que si yo estoy cansado, puedo con mucha sinceridad y honestidad llamarle y decirle, mire hermana, estoy pasando esta situación, y ella va a orar. Entonces, esto es fundamental. Lo siguiente, con el equipo del pastor. Perdón, solo déjeme quedarme ahí un segundo. Esto es importante lo que usted dice, porque si bien hay un llamado a toda la iglesia, oren por su pastor, también hay un llamado específico a un grupo pequeño, un grupo íntimo, ¿verdad? Con el cual se puede contar, y tal vez va por la oración, la intercesión genuina y una amistad verdadera, ¿verdad? No es una persona ajena que dice estoy orando por usted, sino son personas cercanas, personas con las que uno camina y confía, y esa confianza se gana en el andar. No es que alguien llegue y dice, pastor, Dios me ha nombrado su intercesor y cuénteme su vida, ¿verdad? Es algo que se gana en el andar. Claro, sí, de hecho, este grupo de intercesión ha sido probado, ¿verdad? Entonces, las pruebas son lo que hace que ellos uno pueda decir, ellos son, ¿verdad? Entonces, el probarlos es importante y obviamente los problemas son los que los han probado a ellos y por eso están ahí. Lo siguiente, el equipo. Yo creo que igual que la intercesión, igual que la oración y predicar la palabra, el equipo pastoral es una clave fundamental. ¿Por qué razón? Porque en la iglesia nosotros tenemos pastores de niños, pastores de adolescentes, pastores de jóvenes, y empezamos a cuidar a los niños desde que son bebecitos. Y nuestra idea o el deseo de nuestro corazón es que nuestros niños o nuestra iglesia sea una iglesia generacional. O sea, que los niños que lleguen en 20 años se estén casando en nuestra iglesia y sean las personas que sigan perteneciendo a la iglesia. Hay un problema en las iglesias. Cuando no hay un buen grupo de adolescentes, podemos tener cientos de niños, pero cuando llegan a la adolescencia se pierden y nunca más los volvemos a ver en la iglesia. Entonces, nuestra idea es tener la gente correcta en esos lugares para que ellos los vayan llevando de un grupo a otro, para que al final se queden en la iglesia. Entonces, ¿cómo hemos nosotros escogido a estos líderes? En primer lugar, yo creo que no nos ha tocado tanto escogerlos, sino que es una cosa que el pastor puede ver, es algo que es obvio, ¿verdad? Porque cuando uno ve, por ejemplo, mi hijo lo pusimos como pastor de jóvenes recientemente al principio de este año, pero él ya se notaba que le gustaba predicar, ya tenía liderazgo con los jóvenes, ya movía a los jóvenes. Es algo que uno puede ver, que uno puede notar. Entonces, como la leche le sale la nata y uno puede ver, o la crema, ¿verdad? Así van a ser los líderes.
es difícil imponer líderes. Lo más sencillo es notar quién es el líder y ponerlo. Digamos, muchas veces hay iglesias que imponen liderazgos, pero realmente eso no funciona. El liderazgo es algo que se mira. Uno ve el corazón de la gente. Yo creo que de esa manera fue que a mí me eligieron como pastor. Se notaba. Era algo que yo ya traía, ya predicaba, ya cuidaba a la gente, ya alimentaba a las ovejas. Era parte del liderazgo, entonces no era difícil encontrarlo. Entonces yo creo que de esa manera el pastor puede poner a sus líderes cuando ve su corazón, cuando ve su fidelidad. Por ejemplo, en estos tiempos, cuando la iglesia está cerrada, es cuando más me he dado cuenta qué personas están con nosotros. Porque ahí es donde se nota, en los momentos difíciles es donde uno puede ver quiénes realmente están con nosotros. Exacto, quienes perseveran, ¿verdad? La Exactamente. palabra nos habla tanto, la palabra de Dios, de la perseverancia. Y realmente es en los tiempos de prueba donde se ve la perseverancia, ¿verdad? ¿Quién sigue ahí? ¿Quién sigue remando el bote, ¿verdad? A pesar de que el Exactamente. viento venga en contra. Así es. Exactamente. Y de eso, tal vez una pregunta más que me surge ahora. Porque en base a lo que usted decía, que es tan apropiado, que el liderazgo no es algo que uno pone a dedo, ¿verdad? O que uno escoge, sino que es algo que Dios va formando dentro de la iglesia y uno va reconociendo, podríamos decir. Así Pero es. surge muchas veces, o yo lo he visto muchas veces, que a veces se buscan líderes en base a una necesidad y no se espera que Dios provea a alguien para suplir esa necesidad. Me explico, ¿no? Por ejemplo, hay muchos matrimonios en la iglesia, necesitamos una pareja que dirija los matrimonios. ¿A quién escogemos? Y a veces resulta que encontramos una necesidad, entonces inventamos un líder para resolver el problema y no siempre funciona, ¿verdad? Eh, ¿Cómo manejaría usted esto? ¿Cómo han tomado ustedes las decisiones de que la organización de la iglesia? ¿Es la necesidad a la que uno responde o es realmente una visión o un discernimiento? ¿Cómo? Porque al principio usted me decía, lo primero que Dios me dijo es deshazte de todo el programa de la iglesia y predica la palabra. Pero esa no es una decisión fácil, ¿verdad? Cuando uno llega a una reunión, digamos así, de directorio o lo que se quiera llamar y dice, bueno, señores, cerramos todo, nos dedicamos a esto y porque así dice Dios que va a funcionar. No es tan fácil vender esa, usando una palabra tal vez, ¿no? Vender esa idea a las personas. Entonces, ¿cómo define uno eso? La estrategia, eh, y sobre eso, ¿cómo va escogiendo o tal vez reconociendo al liderazgo? ¿Es en base a la necesidad o es en base a algo más profundo? Bueno, en primer lugar, yo quiero decirle, nos hemos equivocado mucho, ¿verdad? A los pastores, yo les quiero decir, hagan lo que Dios les diga, pero sin miedo. Y sepan que se van a equivocar, porque equivocarse es parte de la vida. Yo veo la Biblia, en la mayoría de los grandes líderes cometieron grandes equivocaciones. Entonces, yo quiero decirles, nosotros nos hemos equivocado y nos seguiremos equivocando. Pero yo creo que la forma de poner el mejor liderazgo es siendo guiados por el Espíritu Santo. Yo le mencionaba a usted la oración. La oración es fundamental. Y cuando estaban orando los discípulos, dice que el Señor les dijo, apartadme a Saulo y a Bernabé, ¿verdad? Entonces, esta es la clave. Cuando nosotros estamos orando, es cuando el Señor empieza a mostrar. Y esta es la clave. Por ejemplo, a mí me mostró, en el caso de mi hijo Wilson, que él iba a ser pastor de jóvenes en tiempos de oración. Y él recibió muchas profecías. Y entonces yo le pregunté a él, mira, en el momento cuando él sale del high school y tiene que empezar la universidad, y le digo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer de tu vida? Y quiero que escojas. Y entonces él también entra a un tiempo de oración, oramos todos, y una noche, como a las 12 de la noche, él llega a mi cuarto y me dice, papá, he decidido consagrarme para el Señor, voy a servir al Señor el resto de mi vida. Entonces no voy a entrar a la universidad secular, sino que voy a terminar el instituto bíblico y voy a estudiar teología. Y hoy exactamente se estaba examinando ya del segundo o tercer año de licenciatura en teología, y porque él, estábamos seguros
que este era un llamado de Dios. Entonces, yo creo que se trata de reconocer los ministerios siendo guiados por el Espíritu Santo. Y luego, hay una clave en el liderazgo y es el celo por las cosas de Dios, pero sobre todo el celo por las ovejas. Yo como pastor reconozco a otro pastor cuando tiene ese celo por las ovejas, que cuando se le va una oveja, la llora, o la va a buscar, o la pelea, o la rescata, o ve qué hace con tal de que la oveja regrese. Tiene ese celo por alimentarla, por cuidarla, que la ama, que desea ver lo mejor por la oveja. Y eso es una marca de liderazgo. Hay veces como líderes naturales nosotros pensamos, el hermano que predica bonito, ese es el pastor. O el que tiene voz de predicador, ese es el pastor. Y no, es el que tiene el celo por las almas. Es el que está dispuesto a dar su vida por las ovejas. Aquella persona que cuando uno le dice, mira, tenés que hacer esto o aquello, no está poniendo pretexto, no dice, no tengo tiempo, no dice, estoy cansado, sino que no importa lo que esté sucediendo, esta persona va a estar allí porque ama a las ovejas. Amén. Entonces, hemos hablado tantas cosas esta noche, ¿verdad? Desde el llamado de uno y cómo Dios nos va preparando en lo más humilde, digamos así. En el caso del pastor Wilson, que nos contaba su testimonio, que Dios lo llama, lo recoge del mundo, lo trae a la iglesia y la familia que no era cristiana en ese tiempo le dice, bueno, si quieres hacerte cristiano, en otras palabras, ahí a tu suerte, que te vaya bien, nosotros no te apoyamos. Y Dios le provee un trabajo limpiando la iglesia, y en ese trabajo, mientras limpiaba la iglesia usando el trapo como micrófono, Dios le dice, vas a ser pastor. Y pasan muchos años y Dios cumple esa promesa y le dice, ahora te estoy llamando al pastorado, pero no te estoy llamando al pastorado en una transición natural, digamos, ¿verdad? En la que el anterior pastor se retira y ahora te toca a ti y aquí te dejo una iglesia de 1,800 miembros para que la capitanees, sino que Dios lo llama al pastorado en un momento crítico, ¿verdad? El último pastor, digamos, de referente de la iglesia fallece. En medio de eso la iglesia pasa una serie de momentos difíciles y Wilson, joven, recibe una iglesia que todos le dicen, no te metas ahí, porque si te metes ahí no vas a salir. Y de la mano del Señor y en oración con la familia, con el apoyo de su esposa, lo más fundamental, ¿verdad? La pareja pastoral, y enseguida vamos a entrar a ese tema, empiezan a encarar este llamado y deciden creerle a Dios, no creer a las estrategias, no creer a otras cosas, sino creerle a Dios. Y Dios le dice al pastor Wilson en ese momento, esto es lo que vas a hacer, vas a predicar la palabra, vas a ayunar y orar, y así esta iglesia va a marchar. Y en el camino, como todos, se cometen errores, pero Dios respalda vez tras vez tras vez. Y con eso les decimos a todos los que nos ven, esto no es solo para la pastoral, ¿verdad? Esto es para la vida. Lo que Dios nos llama a hacer, Él nos ha llamado. Y Él va, como dice su palabra, va a poner el querer como el hacer. Y Él nos va a sacar adelante en eso, pero tenemos que perseverar, ser fieles. Y hablábamos de cosas fundamentales, nuestro círculo cercano, ¿verdad? ¿Quiénes oran por nosotros? ¿Quiénes nos acompañan? ¿En quiénes confiamos? Y luego, nuestro equipo de trabajo, de quiénes nos rodeamos, con quiénes estamos trabajando. Y en medio de todo eso, usted lanzaba una frase tan importante, ser guiados por el Espíritu Santo. Qué sencillo suena, pero qué difícil es, ¿verdad? Requiere de una dependencia, requiere de una disciplina de oración, de lectura de la palabra. Tal vez, solo brevemente antes de entrar al tema de la familia, si podemos un poco hablar de eso, de ser guiados por el Espíritu Santo, porque a veces suena a un cliché cristiano, ¿verdad? Que el Espíritu Santo te guíe. Pero no es una receta mágica, no es un ritual, no es que uno mete unas teclas en una computadora y sale la guía del Espíritu Santo. ¿Cómo hallamos, cómo dependemos del Espíritu Santo? Bueno, la forma de saber escuchar al Espíritu Santo es como cuando, digamos, con mi esposa nos hicimos novios. Ella me llamaba a la casa y con mi hermano tenemos la voz similar. Entonces, mi hermano le contestaba y ella decía, cuando mi hermano decía, yo soy Jorge, le decía a mi hermano, entonces ella decía, no bromee conmigo, yo sé que usted es Wilson. Y entonces, no, le decía, de verdad, yo soy Jorge. Y a mi esposa le costaba diferenciar la voz
de mi hermano y la mía. Como algunas veces hoy les cuesta a algunos diferenciar la voz de mis hijos con la mía. Pero cuando me conocen perfectamente, reconocen mi voz. Hoy mi esposa sabe cuando yo hablo, cuando mi hermano habla, cuando mis hijos hablan, porque los cuatro tenemos la voz similar. Entonces, es la comunión con la persona lo que hace reconocer su voz. Y es la comunión con el Espíritu Santo lo que nos lleva a nosotros reconocer su voz. Porque cuando uno está buscando dirección, vienen muchas voces. La voz de la gente, lo que la gente quiere, mi voz, lo que yo quiero, la voz de otras personas que están en liderazgo, que piensan que es de esta manera o de esta otra, pero también viene la voz de Dios. Y yo creo que para eso se necesita demasiada humildad, y es la característica también de los líderes, la humildad, la capacidad de estar dispuestos a morir a nuestras ideas, a nuestros pensamientos, a nuestros razonamientos y esperar lo que Dios quiera. Entonces, viene empezamos poco a poco a discernir también con la prueba y el error. Hacemos esto y descubrimos, no, esta no era la fórmula, no era lo que Dios quería, esa no era la voz. Y así es como uno va reconociendo lo que Dios quiere hasta que se pone en la sintonía perfecta con el Espíritu Santo. Y esto es, yo creo que a lo que nos ha llevado el ayuno y la oración. Imagínense, hermano, que 21 días entre enero y febrero de orar durante la mañana, durante la noche, y buscar la guianza del Señor y decirle, Señor, yo no quiero hacer nada de lo que yo quiero hacer, ni de lo que la gente quiere hacer. Y empezamos a escuchar la voz del Espíritu Santo a los 10 días, a los 11 días, a los 21 días, pero es a través de la comunión con el Espíritu Santo y obviamente de conocerlo. ¿Y cómo lo conocemos? A través de la palabra. Amén. Entonces, no es una receta, es una relación. Es una relación, es conocer a alguien, aprender a escuchar su voz y también aprender uno a disfrutar de la compañía de ese alguien que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Exactamente. Bueno, entonces veremos un par de saludos más y entramos a la otra temática. Nos claro, escribe la hermana Trinidad desde el norte de... no, ella está en el este de Bolivia, en Roboré. El departamento más grande de Bolivia es Santa Cruz, es igual a Amazonía tropical, y nuestra hermana Trinidad, una mujer de oración, parte de la iglesia, nos escribe desde allá. Ivonne Morales también nos escribe. Yemel Morales también dice bendiciones familia. Elías Zapón, saludos hermanos. Mónica también dice saludos. Hola Moni, saludos, buenas noches. Aquí hay alguien que se llama Demaguec, solo Dios sabe quién es, pero dice bendiciones. Bendiciones para... Demaguec, bienvenido, gracias por acompañarnos. Bendiciones para nuestro pastor Wilson, que siempre se deje usar por el Señor, amén. Diego Valdés, nuestro líder de alabanza aquí en la iglesia en Cochabamba, dice saludos y bendiciones. Y Maite de Moir, que nos está viendo también, amén, saludos querida pastora. Ok, como les hemos dicho antes, por favor, si se nos escapa algún saludo por ahí, les pedimos sus disculpas. Facebook mueve los comentarios muy rápido. Si tienen alguna pregunta que quisieran hacer al pastor Wilson sobre la temática, por favor, déjenla en los comentarios. Nuestro hermano Daniel, que está monitoreando el tema de Facebook, nos va a hacer llegar sus preguntas. Hemos hablado sobre el llamado de Dios, sobre el ministerio pastoral, hemos hablado sobre estar en sintonía con el Espíritu Santo, hemos hablado sobre fidelidad, hemos hablado sobre perseverancia. Entonces, cualquier pregunta o comentario que tengan, por favor, háganos llegar por los comentarios. Pero ahora sí, entraremos al tema de la familia pastoral, que es tan importante. Yo recuerdo que cuando yo estaba por allá en Guatemala, en el Instituto Bíblico, el pastor Wilson daba la clase de ministerio pastoral, entre otras clases, ¿verdad? Y a mí se me marcó muchísimo algo que usted nos comentó en una clase, y era el tema de que la familia es lo más importante en la vida del pastor. El pastor, y digo, se me marcó porque es algo que uno siempre lo escucha, pero pocas veces lo ve, ¿verdad? Y cuando el pastor Wilson nos enseñaba esto, nos decía, al final del día, hermanos, los que están ahí contigo son tu familia. Y si tú pierdes tu familia, estoy parafraseando, no me acuerdo las palabras exactas, pero yo me acuerdo, esto me marcó mucho, porque decía, si tú tienes una iglesia y un ministerio exitoso y pierdes a tu familia, en realidad lo has perdido todo, y cuando llegues a tu casa te vas a sentir miserable.
Y eso fue tan profundo para mí y lo vi también en la vida de Pastor Wilson. Lo vi en aquellos años y hoy se ve en el fruto de su hogar, de sus hijos sirviendo al Señor, un matrimonio unido, un matrimonio hermoso. Y un tema que yo recuerdo mucho es que el lunes era el día libre en esas épocas, no sé si sigue siendo. Y yo me acuerdo Así que es. Pastor Wilson decía, el lunes es de mi familia y el lunes se respeta. Y no hay excepciones. El lunes es el día de estar con la familia. Porque en una iglesia de en aquellas épocas 600, hoy 1800 miembros, es seguro que todos los días hay necesidad. Pero si uno no se pone firme y dice, hermano, este es mi tiempo con mi familia, rápidamente eh, la vida, Satanás y el ministerio nos roban a la familia, ¿verdad? Entonces, quisiera que nos comente un poco justamente sobre cómo adquiere el pastor Wilson en la práctica esta disciplina de poner a su familia en primer lugar, porque es algo que a todos nos enseñan, pero que creo que es muy difícil en el ministerio pastoral, apagar el ruido del ministerio y dedicarlo a la familia, ¿verdad? ¿Qué consejos podría darnos? Bueno, yo creo que lo más importante para un pastor es jamás olvidar que dice que el que primero debe de cuidar su casa, el que cuida su casa puede cuidar la grey del Señor. Entonces, lo más importante para el líder es su casa. Pero cuando uno está en ese deseo de cuidar su casa, hay una palabra que uno debe de aprender a decir. Y la palabra es no. Muchas personas me quieren a mí en mi tiempo de familia. Y yo tengo que decirles no. Y esta palabrita a muchos les va a incomodar, a muchos miembros de la iglesia. Pero ellos deben de saber que el pastor tiene un ministerio mucho más importante que ellos, que es su familia. Y poco a poco la gente se va a ir acostumbrando a que el pastor necesita pues ese tiempo para él y para su familia. Y para algunos va a sonar muy duro, ¿verdad? Cuando el pastor les dice no, pero cuando el pastor aprende a decir esto, aprende a salvar a su familia. Le voy a contar un testimonio. Una vez una hermana vino acá a mi casa porque en ese momento su hijo me podía recibir. Su hijo estaba metido en drogas y tenía muchos problemas. Y ella quería que yo en ese momento saliera para ir a hablar con su hijo. Entonces yo le digo, lo siento hermana, no puedo porque tengo una cita importantísima y no la puedo dejar por lo que usted me está pidiendo que vaya a hablar con su hijo. Seguramente se dará otra oportunidad y voy a ir a hablar con su hijo. Y la hermana sigue, no, por favor, venga y venga. Cuando en eso se acerca mi hija, era pequeñita, y me dice, papi, apúrate, que ya va a empezar el circo. Y entonces la hermana se enoja conmigo y me dice, ¿y usted no quiere ir a hablar con mi hijo porque va a ir al circo con sus hijos? Entonces yo le digo, exactamente, porque no quiero que mis hijos el día de mañana estén usando drogas y consumiendo como su hijo, es que hoy yo quiero ir con mis hijos al circo, porque seguramente ella nunca fue con su hijo al circo, nunca le dedicó tiempo. Ella se molestó conmigo, pero yo no podía resolver en media hora un problema que lleva años, pero sí podía salvar en ese momento a mi familia, que es más importante. Entonces, hay un ministerio que es el más importante y es la familia. Y por eso es donde uno debe aprender a decir, no, con mis hijos hoy, en el caso de Wilson, él está teniendo, antes de esta cuarentena, muchas invitaciones para ir a predicar a muchos lugares. Y ahora está haciendo muchas conferencias, igual que estas, predicando para otras naciones, para otras iglesias. Está siendo muy pedido, requerido por las personas, pero yo le he enseñado, hay un tiempo para la familia, hay un tiempo para nosotros, hay un tiempo de decir no. Por ejemplo, este año nosotros estamos comentando con mi familia, gracias a Dios nos tomamos unas buenas vacaciones al finalizar y al principio de este año. Y eso es lo que nos llena el banco de memoria de cosas felices, y vemos las fotos y decimos, ¡hala, qué bueno que fuimos! Pero tuvimos todos que decir no. Cuando el pastor aprende a decir la palabra mágica, no, a todas las cosas, y sí a su familia, entonces va a cuidar de ellos y va a cuidar de sí mismo. Muchos pastores aquí en Guatemala y en todo el mundo mueren jóvenes
¿Por qué? Porque nunca se cuidaron a sí mismos. Prácticamente perdieron el tiempo en cosas vanas y no protegieron ni su vida ni su familia. Entonces, tenemos que aprender a decir no. Hay un hermano que me dice, pastor, usted el lunes no tiene que hacer, juntémonos. No, porque no tengo nada que hacer. Es que le voy a decir que no, porque ese es mi día. Ese es mi día. Ese es el día que yo utilizo para mí y para mi familia. Amén. Entonces, qué fuerte, pero qué fundamental. Y a la vez parece tan obvio, pero es tan difícil, ¿no? Que el pastor Claro. le diga a alguien que no. Y si recibe una llamada en su tiempo familiar, y si le escriben, y si viene alguien con una emergencia, mi primera prioridad son mis hijos, es mi hogar. Y realmente requiere de mucho coraje y requiere de mucho carácter, ¿verdad? Es muy fácil Claro. ceder. Y le voy a decir otra cosa, hermano. Fíjese que yo tengo fotos. Yo tengo fotos de cuando empezamos la iglesia, de la gente de la iglesia. Y hoy, tal vez el 80% de esa gente ya no está. Y los que están y siguen conmigo son mis hijos, es mi esposa, es mi familia. Entonces, cualquier pastor puede decir lo mismo que yo estoy diciendo. Empezamos con cierta gente y terminamos con otra gente completamente diferente, pero los que siempre están son los miembros de mi familia. Por ejemplo, muchos están sufriendo ahorita la cuarentena. Tenemos ya casi 3 meses de no tener iglesia, pero pobres aquellos pastores que solamente tenían iglesia, pero no tenían familia. ¿Qué hacen esos pastores? Porque no hay iglesia. Pero cuando uno tiene como prioridad la familia, entonces, qué bueno, ahora hemos tenido 3 meses para disfrutarnos aún más, ¿verdad? Como familia. Y obviamente amamos a la iglesia, queremos a la iglesia, cuidamos a la iglesia, pero nuestra prioridad sigue siendo la iglesia. Porque al final de la vida, ¿con quién vamos a quedarnos? Yo le digo a todos a los que tienen hijos y tienen padres, la esposa es la número 1. ¿Por qué razón? Los padres se mueren y los hijos se van. Y si uno nunca se deja con los papás, cuando los papás se mueren, uno se queda solo. O cuando los hijos se van, uno se queda solo. Pero tenemos que cuidar la persona que va a estar con nosotros el resto de nuestra vida. Y esa es la esposa. Amén, qué importante es esa prioridad, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando, usted se debe acordar, con la hermana Debbie Roth, y nos mandaban a hacer los evangelismos callejeros ahí en el Parque Central de Shela y en otros parques, y a veces nos encontrábamos mucha gente adulta, gente mayor, que estaba ahí en los parques en día de semana completamente borracha. Y una excusa muy común que se hallaba allá y que yo también le he hallado aquí, era lo mismo, mi mamita falleció. ¿Y qué edad tenía la mamita? 90 años. Y el mundo se destruyó y este hombre pierde a la esposa, pierde a los hijos porque la mamita se fue de casa. Y uno ama a su mamá apasionadamente. Yo no concibo Claro. un universo en el que mi mamá no esté acá. Pero lo que usted decía es tan fundamental. Primero está la esposa. La única relación que la palabra de Dios nos da hasta que la muerte nos separe es la relación conyugal. Porque los hijos harán su vida y qué contraproducentes para los papás pensar que sus hijos siempre van a estar ahí, ¿verdad? Aferrarse tanto al hijo que le hace daño uno al hijo y se hace daño a uno mismo, ¿verdad? Y lo mismo Exactamente. con los papás, o sea, uno tiene que honrar, amar, respetar y cuidar a sus papás, pero poner a los papás en este altar muchas veces nos roba de lo que realmente Dios nos ha dado, que es la relación de pareja en el hogar. Entonces, es importante en nuestro contexto latinoamericano, eso que usted mencionaba, es tan fundamental. La relación de esposo-esposa es la relación central y fundamental. Y lo que usted decía en este tiempo de cuarentena, qué difícil para muchos tener que encontrar el hogar que habían perdido o redescubrir su hogar o verse al espejo de qué había estado pasando en casa mientras yo estaba ocupado salvando al mundo, ¿no? Es más Exactamente. bonito llegar al hogar que uno quiere llegar porque lo conoce y lo ha cuidado. Eh, y en todo esto usted mencionaba dos cosas que parecería una aparente contradicción, pero tal vez son complementarias y quisiera pedirle a usted que un poco lo desarrolle, porque al principio hablábamos del celo pastoral, de amar a las ovejas, de buscar a las ovejas, de preocuparse por ellos, de, de orar por ellos, de llamarles, de decirles qué te ha pasado, de acompañarles, pero luego decíamos también que hay límites en eso,
que primero está el hogar. Entonces, cuando el pastor le dice a alguien, no, hoy no puedo, no, hoy estoy saliendo a ver una película con mi esposa, lo siento, si el abuelito está enfermo, no puedo ir hoy. Eso no es una contradicción con el celo pastoral. ¿Cómo se lo explica eso a una persona, a una oveja, a un feligrés? Bueno, una cosa que es importante hacer es decirle eso a la iglesia, hablarle de eso a la iglesia. Por ejemplo, para mí, cuando yo estoy bien con mi familia, estoy bien en el púlpito y la gente debe de entender que es lo mejor para ellos, que yo esté bien. Cuando el pastor está con problemas con la esposa, con problemas con los hijos, el pastor no va a estar bien en el púlpito. Entonces, la mejor manera de recibir buen alimento desde el púlpito es respetando esa privacidad o ese tiempo del pastor, porque el pastor también necesita descanso. Y yo he predicado cansado, y claro, se puede predicar cansado, pero no hay como predicar bien descansado. He predicado estresado, pero no hay nada como predicar cuando uno está tranquilo, cuando todo está bien. Recordemos el ejemplo de la Biblia y en primer libro de Samuel con Elí, el sacerdote, y sus dos hijos, Ofni y Fines. Ellos dos procedían con una maldad terrible y acabaron con el ministerio de su papá. Y luego queda Samuel. Pero vemos cómo es que crecen paralelamente Samuel, un buen hijo, y Ofni y Fines, que avergonzaron a su papá. Entonces, es mejor criar buenos hijos que le den al pastor tranquilidad, alegría, gozo, para que el pastor pueda subir con la frente en alto al púlpito sin ninguna tacha, sin ningún señalamiento, y esto nos da comodidad. Y se le explica a la gente, haciéndole saber esto. Si hay un pastor que está tranquilo, en paz, con gozo y bien con su familia, seguramente tú vas a tener un buen pastor predicándote la palabra que va a estar ahí de martes a domingo, pero respétale sus horas de descanso. Yo he salido, incluso a las 2, 3 de la mañana, alguien fallece, incluso una hermana se le entraron los ladrones y no se le venía el número a la policía y me llamó a mí para que yo fuera a espantar los ladrones y yo fui a espantar a los ladrones. Pero nos toca hacer de todo y lo hacemos con gozo, pero tenemos que respetar el tiempo con la familia. Amén. Entonces, no es cuando uno le dice a una persona, hoy es mi día de familia, este es mi tiempo, es el tiempo mío, no es que lo está descuidando, no es que le está amando menos, al contrario, podríamos decir que le está amando más, porque el estar bien del pastor va a repercutir en el estar bien de la iglesia, ¿verdad? Ahora, eso obviamente sin irse al otro extremo, ya, como usted decía, porque la contraparte es el celo, ¿verdad? No vamos a usar eso como una excusa para zafar de responsabilidades o de necesidades, sino que lo vamos a usar como un equilibrio. El bienestar del pastor, el bienestar del hogar pastoral y el bienestar de la iglesia, ¿verdad? Exactamente. Es algo así como lo que le pasaba a Jesús. Jesús se retiraba a orar. Y mientras él estaba orando, sus discípulos estaban fracasando en expulsar a un demonio, ¿verdad? Pero cuando él baja y expulsa al demonio. ¿Por qué? Porque él había tenido una buena comunión con su padre. Es algo así lo que le pasa al pastor. El pastor está bien, el pastor está emocionalmente tranquilo con su casa, con sus hijos, y cuando se sube al púlpito o le toca ministrar, el pastor está al 100%. Pero lo contrario es cuando el pastor sube y tiene 1000 problemas en su mente. Aparte de los que la congregación tiene, problemas con la esposa, problemas con los hijos, entonces su ministerio no va a ser un ministerio efectivo. Es más efectivo cuando el pastor tiene todo en orden en su casa, está descansado y pues se puede subir al púlpito con toda confianza y pues lleno de la unción del Espíritu Santo. Amén, así es. Ya se nos pasó la hora, así de rápido, pero realmente qué increíble. Pero si nos permite hacerle un par de preguntas más para ir cerrando este tiempo. Tengo una pregunta que es muy, muy importante, tal vez una pregunta amplia, pero me gustaría ponerla así. ¿Cuál debe ser
la motivación del pastor. ¿Qué lo debe llevar al pastor a querer seguir haciendo lo que hace? Porque no es un trabajo fácil. 19 años predicando la palabra de Dios 2 veces por semana, eh, y a veces preguntan, ¿y de dónde saca uno de qué hablar? ¿Verdad? Eh, y con las luchas de tener que ir a espaldar al ladrón y ayudar a la hermana con el hijo e ir y venir y manejar todo el quehacer de la iglesia. Muchos piensan que el trabajo de pastor es un trabajo de un día a la semana, ¿verdad? Se sube, habla bonito, se va a su casa y el resto de la semana ve Netflix. Pero tal vez haremos 2 preguntas. La primera, ¿ese es el trabajo del pastor? ¿Es subirse al púlpito 1 vez por semana y hablar? ¿O es que es un trabajo que realmente conlleva muchísimo más? Y primero, ¿nos puede comentar un poco qué es ser pastor? Preguntaremos. Y la segunda pregunta, ¿cuál es la motivación del pastor? ¿Qué es ser un pastor y cuál es la motivación del pastor? Bueno, primero quiero decir, yo soy un pastor a tiempo completo. Entonces, me toca hacer muchas cosas. Dentro del trabajo pastoral está la consejería. Eh, a través de la consejería yo conozco cuál es el estado de mis ovejas, porque cuando yo escucho a las ovejas, puedo tener ahí un testeo o puedo saber exactamente cuál es el estado de cada una de mis ovejas. Entonces, yo tengo consejería en la iglesia, la gente hace sus citas y estoy yo uno tras otro atendiendo a las personas en la iglesia. Tengo obviamente reuniones con el liderazgo, tengo también consejería prematrimonial, tenemos visitas a los hospitales, visitas a los enfermos. Aparte de eso, tengo las clases en el Instituto Bíblico, cuando me toca dar clases en el Instituto Bíblico. Aparte de esto, tengo el ministerio donde salgo a predicar a otras naciones, a otras iglesias aquí en Guatemala. Entonces, es un trabajo a tiempo completo, es todo el tiempo estar preparando un mensaje, porque esto también lleva tiempo. Yo les digo a la gente, no se trata de un tema, sino de encontrar el tema. No se trata de dar una palabra, sino dar la palabra. Que cuando uno se baje, la gente le puede decir a uno, esta palabra era la que yo necesitaba. Eso es la clave. Pero ¿dónde se obtiene eso? Obviamente también en la oración. Porque los temas ya después de 19 años de estar predicando, es fácil desarrollar un tema, pero encontrar el tema que la iglesia necesita, eso es otra situación un poco más complicada. Entonces, el pastor está 100% ocupado todo el tiempo. El pastor está visitando, el pastor está también reaccionando a las diferentes necesidades que van surgiendo en la iglesia. Por ejemplo, hay personas enfermas, hay personas que fallecen, el pastor tiene que estar muchas veces, yo he estado acompañando a personas en su lecho de muerte, tomando mi mano, ellos han muerto. Mientras estamos orando, yo he sentido que el palpitar de su corazón se está deteniendo. Entonces, y ahí está uno con esas familias, y muchas veces después de estar en un momento de muerte, salgo inmediatamente a predicar a una boda, a una fiesta, con las emociones encontradas. Cuando hablamos de 1,800 miembros, estamos hablando de personas que se están casando casi cada fin de semana, personas que están cumpliendo años, 15 años que lo celebramos aquí en Guatemala, y entonces son muchas actividades, bendiciendo casas, bendiciendo negocios. Todas estas cosas son las que hace un pastor. El pastor está presente en la vida de las personas. Nace un bebé, lo llaman a uno, ya nació mi bebé, hay alguien enfermo, hay que ir a orar por el enfermo. Entonces, hay cientos de cosas que está haciendo el pastor constantemente. Entonces, no es sencillo, no es sencillo. Y la otra pregunta, si me la recuerda. ¿Cuál es la motivación del pastor? Ah, Entonces, ya hemos visto, el pastor no es el pastor, digamos así, no es un conferencista motivacional, ¿verdad? No es alguien que tiene no, un tema que va viajando por el mundo y repitiendo, haciendo sentir bien a la gente. Realmente el pastor es alguien que cuida, ¿verdad? Es exactamente. alguien que cuida, y parte de ese cuidar es el enseñar, y no saca la prédica del sombrero, sino que realmente la saca de oración, de estudio de la palabra, y transmitir a la iglesia lo que Dios tiene para ellos ese día, ¿verdad? Entonces, el quehacer pastoral es muy complejo, es muy profundo, es muy dinámico. Y en medio de todo eso, ¿cuál es la motivación? ¿Por qué un pastor hace lo que hace? ¿Qué lo lleva? Porque hay
un estigma, un paradigma en el mundo que es casi hasta absurdo, ¿no? Que el pastor lo hace por el diezmo. Yo no conozco un pastor al que el diezmo le llegue, digamos así, porque el diezmo llega a la iglesia, va por un proceso administrativo y al pastor le dan su sueldo. Debe existir de todo ahí en la viña del Señor, pero no es esa idea de que uno da el diezmo y el diezmo se va y el pastor lo saca de la bolsa y se lo lleva a su casa, ¿verdad? Ese es un cuento chino. Pero, ¿qué motiva realmente al pastor a vivir esa vida de tener que escuchar a 1.800 personas y luego devolverles a ellos amor, palabra, tiempo? Bueno, yo siento que hay dos cosas que a mí me motivan, o tal vez podría incluir una tercera. La primera es el poder ver a las ovejas teniendo éxito, ver a las ovejas resolviendo sus problemas, ver a las ovejas saliendo de sus problemas, el ver el éxito en las ovejas. Cuando yo veo a las ovejas aplicando esa palabra, eso a mí realmente me emociona cuando me dicen las personas. Por ejemplo, ayer una hermana me escribía, ellos perdieron casi la mitad de su cosecha, y cuando hablo de la mitad de su cosecha estoy hablando de miles de dólares que perdieron por las fuertes lluvias. Ellos perdieron, pero tal vez unos $100,000 de cosecha por las lluvias. Pero cuando ella me mostraba el video de lo que le había sucedido, y a la par de esto me escribía la palabra, y cómo ella ha aprendido la palabra, y cómo la palabra le daba esperanza, le daba ánimo. Entonces, eso es lo que me motiva, ver que la gente ha aprendido y pone en práctica la palabra. Wow, eso uno dice, es como cuando el maestro califica un examen, ¿verdad? Y le sacan 100. El maestro dice, wow, lo hice bien, y el alumno aprendió, y más cuando el alumno lo está aplicando. Por ejemplo, el verlo a usted, ¿verdad? Ya pues como un pastor y haciendo lo que está haciendo con su esposa, y ver a otros estudiantes del bíblico que están pastoreando, que están predicando, que están haciendo la obra del ministerio. Ese éxito o ese inicio de poner en práctica la palabra es lo que a mí me motiva, ver que la gente está haciendo lo que se le está diciendo. Como cuando Jesucristo dejó a los 12, ¿verdad? Y ellos empezaron a caminar solitos. Esto yo imagino la satisfacción que él ha podido tener. Entonces, eso es importante, el ser motivado por el que la gente también pueda tener éxito. El ver las ovejas gorditas, eso me motiva, eso motiva a cualquier pastor. Luego, el amor. Es que uno termina haciéndolo todo no por dinero, porque si fuera por dinero, hace 3 meses no predicaríamos, hace 3 meses no haríamos nada, porque sí, no hay diezmos, ¿verdad? No hay diezmos. Se trata de amor, es porque amamos a las personas. Uno empieza a sentir ese amor por la gente, por el perdido, por el que está dolido, por el que está amargado, por el que está triste, y al final lo motiva a uno el amor. Y la tercera motivación que yo tengo es el poder dejarle un legado a mis hijos, el poder ser un ejemplo a mis hijos, porque yo creo que los pastores que lo hacen por dinero les enseñan a sus hijos a hacerlo por dinero, y eso es el camino directo al fracaso. Si lo hacemos por fama, eso es vano, porque los aplausos y la fama, eso se termina cuando se apaga la luz. Yo tengo 3 cultos el domingo, a las 8, a las 10:30 y a las 6 de la tarde, pero lo más duro es a las 8 de la noche, cuando termina el tercer culto, uno se queda sin nada y sin nadie. Se acabaron los aplausos, se acabaron los abrazos, se acabó todo, y uno se queda solo con la familia. Entonces, si es por la fama, si es por los aplausos, uno sería infeliz, pero realmente es como le digo, la satisfacción de ver a la gente triunfar, el amor que uno les tiene, y el poder dejarles a los hijos el mejor ejemplo para hacer cualquier cosa, ¿verdad? Amén. ¿Qué enseñanza más linda? Porque realmente el hacerlo por fama, por lo que sea, es como una aspiradora que lo va succionando uno y lo deja vacío, ¿verdad? Pero el hacerlo por el amor al Señor y por la familia, siempre volvemos a la familia, ¿no? La familia tan importante. Y de todo eso yo me quedo con una palabra que es muy fundamental, que es ser genuinos, ¿verdad? La genuinidad.
Uno puede ser muy carismático, puede ser muy instruido, poner todo un show ahí adelante, pero si uno no es real, no es genuino, entonces tarde o temprano uno se siente vacío, se rinde, se cansa y eso se cae, ¿verdad? Qué, qué importante es que todo siervo de Dios, el pastor principalmente y todo hijo de Dios, sea genuino, haga las cosas por la comunión con el Espíritu Santo y dirigido, guiado por el Señor. Eh, Reconoceremos unos cuantos saludos más y vamos cerrando. Entonces, eh, Karencita Morales dice bendiciones, iglesia. Silvia Hernández dice bendiciones, saludos a nuestros pastores. Gustavo Salazar manda bendiciones y le gustó mucho su lámpara a Gustavo. Después, Alba de León dice bendiciones, Pastor Wilson. Belén y Matuk dice bendiciones, pastores. Cristian Salazar, excelente charlas de gran bendición. María de los Ángeles dice, dos muy buenos siervos de Dios. Gracias a todos los que nos están viendo. Realmente qué bendición. Eh, Realmente ha sido una cosa hermosa y además para mí muy especial porque es muy especial en la vida podernos reunir y volver a conversar y reaprender de aquellas personas que han marcado nuestra vida de una manera tan diferente, ¿no? Yo tenía apenas 24, 25 años cuando estuve por allá, empezando en este caminar del Señor y siempre hablamos con Cara y nos acordamos de Pastor Wilson, de su familia y realmente cuánto han impactado nuestra vida. Yo tengo muchas lecciones aprendidas de usted, tanto del púlpito como fuera del púlpito. Y al final las prédicas lo marcan a uno, pero también pasan, pero la vida es la que marca a uno, ¿verdad? Y yo tengo muchas cosas aprendidas de Pastor Wilson y de su familia que me quedan hasta ahora y que en muchos sentidos marcan también mi perspectiva ministerial hasta ahora. También me acuerdo con mucho cariño cuando mi mamá nos fue a visitar a Guatemala y usted nos recibió y fuimos al centro, al Parque Central, y ahí comimos los buñuelitos y paseamos en la noche. Realmente mi mamá estuvo muy encantada. Y está la invitación cuando todo esto termine y si algún día usted viene por Bolivia, pues sabe que la puerta está abierta. También debo decir que de todas las entrevistas que hemos hecho y de todos los domingos predicando, siempre uno se siente diferente cuando está hablando con alguien a quien vio como un mentor, ¿verdad? Uno se siente más chiquito, más jovencito, pero muchas gracias de verdad por este tiempo. Y quisiera pedirle unas palabras finales, algún consejo, alguna palabra que usted quiera dar a todos los que nos han escuchado y comentarle brevemente. Se está grabando este mensaje y la próxima semana va a estar en el canal de YouTube de la iglesia. Entonces les voy a pasar el link, igual a Samuel, y va a estar en las redes sociales para que ustedes puedan repetir esta entrevista y compartirla donde ustedes deseen. A quienes nos están viendo, si quieren conocer más acerca de Agua Viva, pueden seguir los links que están ahí en los comentarios. Y bueno, ahora sí, por favor. ¿Cómo estás, Samuel? Bien, bien. ¿Y usted qué tal? Bien, bien. Le decía a tu papá, yo me acuerdo cuando yo te cargaba y te botaba al aire. Ahora tú me puedes botar a mí. Yo también. Eso me estaba recordando yo cuando corría y usted me levantaba. Sí, creo que ahora es al revés. Yo puedo correr y tú me levantas a mí, ¿verdad? Qué lindo verte, Casi hermano. mide 1,90. 1,90. Wow. Cuando yo estaba por allá debías medir 1 metro, exagerando, pero Tal vez sí, un poquito menos. cómo pasa el tiempo, ¿no? Pero qué lindo. Sí. Además que están muy parecidos el papá y el hijo, ¿no? No te preocupes. Es un elogio para el papá. Sí, sí, sí. Sí. Pastor Wilson, por favor, unas palabras finales, un consejo. Claro, yo creo que lo más importante en la vida del pastor es saber que al final uno se queda con la familia. Si uno pone en primer lugar a su familia, a su esposa, a sus hijos, seguramente Dios nos va a dar el privilegio de tener una buena iglesia. Yo he aprendido a que todo lo que yo diga no es importante si no lo hago. Es importante entonces que la gente pueda ver que lo que uno predica se puede poner por obra. Entonces, cuando uno vive lo que predica, no hay para dónde. La gente va a responder positivamente. Entonces, hay que hacerlo. Uno debe de ser
ejemplo primero en su casa, recordar nosotros la visión de enseñanza de Agua Viva, que es muéstrales a través del ejemplo mi poder para cambiar sus vidas. El Señor tiene el poder para cambiar nuestras vidas y nosotros somos ese ejemplo. Entonces, cuando mostramos a las demás personas cómo es que funciona la palabra en nuestras vidas, lo demás va a ser fácil. Ahorita, por ejemplo, Wilson tuvo que empezar un Zoom con unas personas de Ecuador. La nena está en su Zoom con sus chicas, con las de su grupo. Entonces, prácticamente en la casa ahorita hay 3 reuniones, ¿verdad? Y después viene otra, ¿verdad? Entonces, todos estamos dentro del ministerio porque hemos aprendido que lo más hermoso es servir al Señor. Amén. Amén. Qué hermoso mensaje. Como decíamos hace rato, genuinidad. Qué linda manera de cerrar la noche. Qué lindo verte, Samuel. Gracias, gracias, igualmente. Sí. He visto ya fotos a Miscara y a sus hijos también. Los recuerdo con mucho amor y con mucha gratitud porque ella me ayudó mucho en el colegio también a seguir adelante. Sí, sí, ella también, siempre nos recordamos de todos ustedes y realmente los queremos mucho, estamos orando por ustedes y para la puerta está abierta aquí en Bolivia, para cualquiera, si algún día Dios los trae por acá, pues saben que tienen su casa y realmente qué lindo verlos, gracias por regalarnos este tiempo, gracias por toda esta enseñanza tan aplicable, tan importante para nuestras vidas y gracias por el ejemplo también que ustedes son de eso, del ministerio y de la vida. Que Dios los bendiga. Este tiempo ya va a pasar. Nos vamos a volver a reunir como iglesia en nuestros respectivos lugares. Gracias nuevamente. Que tengan una linda noche. Saludos a todos por allá por Shela, a toda la iglesia Enseñanza de Agua Viva y a toda la familia de Quetzaltenango. Buenas noches. Hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos. Dios los bendiga. Gracias.